Ante todo, bienvenidos. Muchas gracias por organizar este seminario a los responsables de su organización, un seminario al cual le damos mucha importancia y le damos mucha importancia, como lo dije anoche, a esta visita y al hecho de que el primer ministro haya venido acompañado de una delegación tan nutrida de empresarios portugueses. Para nosotros, los inversionistas extranjeros son socios de nuestro futuro, socios de nuestro desarrollo, socios de nuestro bienestar. Los necesitamos y por eso valoramos tanto esta visita en esta oportunidad y las que han tenido antes y las que estoy seguro tendrán después. Ya varios de los ministros han hecho exposiciones sobre sectores específicos, el sector de la infraestructura, donde estamos haciendo unas inversiones sin precedentes en nuestra historia, el sector energético, donde tenemos un futuro muy promisorio por las riquezas que tenemos en ese sector y es el sector que está en este momento creciendo con más dinamismo, el sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías, donde también queremos avanzar en forma importante para usar esas tecnologías en procura de lograr los objetivos que nos hemos puesto como nación. Por supuesto, también les hablaron de nuestra política comercial, nuestra política de integración económica, que ha sido una política muy agresiva, muy ambiciosa y yo diría que bastante exitosa. Por eso lo que yo quisiera dejarles a ustedes como mensaje es la parte más macro y darles algunas ideas sobre qué estamos haciendo para que hacia el futuro este país sea un país atractivo para los inversionistas, para que se sientan seguros. Yo he dicho en muchas ocasiones que en términos personales, cuando a uno le preguntan si alguien, cómo es alguien, cómo es este señor o esta señora, y le responden a uno, no, es una persona muy predecible, uno dice, uy, qué aburrido. Pues bien, yo quiero que Colombia para los inversionistas seamos totalmente aburridos, seamos totalmente predecibles, porque eso para los inversionistas es muy importante, que no les cambien las reglas de juego cada tanto tiempo, que haya estabilidad y que sepan a qué atenerse. Y eso es lo que hemos querido ir sembrando con nuestra política y con nuestras decisiones. Colombia ha sido un país que se ha destacado dentro del contexto latinoamericano por su estabilidad. Si uno compara la volatilidad de las economías en América Latina, la más estable ha sido la colombiana, sin lugar a dudas. Somos el país también que nos preciamos de tener la democracia más antigua de América Latina, un país que respetamos el Estado de Derecho, respetamos los contratos. Nunca Colombia ha renegociado su deuda externa, nunca ha claudicado o ha reestructurado sus contratos o sus deudas. Y eso, pues creo que es un activo muy importante que nosotros tenemos que acrecentar y todos los días mejorar, porque al fin y al cabo, en la globalización, que es imparable, es inexorable, la competencia es por la inversión, que es la que produce el empleo. Atraer inversión, más que inclusive el comercio, porque el comercio es un medio, más que un fin. El fin es la inversión, o el fin, diría yo, es más allá de la inversión productiva que genere bienestar y empleo. Por eso nosotros tenemos muy claro la importancia para Colombia de la inversión extranjera, porque no tenemos el capital suficiente, porque
no tenemos la tecnología y con esa inversión atraemos capital y atraemos la tecnología, los conocimientos que nos permiten mantener un crecimiento estable y sostenible en el tiempo. En el gobierno, desde el comienzo, diseñamos un plan muy específico de crecimiento. El crecimiento, ya el mundo nos ha enseñado, la economía nos ha enseñado que no se da por generación espontánea. El crecimiento hay que inducirlo, hay que identificar las fuentes del crecimiento. Y nosotros hicimos un ejercicio muy simple, muy de sentido común. ¿Dónde estamos más retrasados para concentrar nuestros esfuerzos en esos sectores que se conviertan en lo que hemos llamado unas locomotoras de nuestro crecimiento? Y con ese ejercicio de sentido común, ¿dónde estamos más retrasados? Ahí salió a resurgir la infraestructura, donde Colombia está muy atrasada. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y lo estamos haciendo. Ustedes ya oyeron los planes que tenemos. En la parte de vivienda, y aquí hay una empresa portuguesa que está en ese sector, muy importante. En la parte de vivienda tenemos un gran déficit de vivienda. El solamente cerrar esa brecha o disminuirla genera un gran crecimiento porque la construcción de vivienda jalona 32 industrias. Entonces ubicamos el tema de la vivienda como otra locomotora. Identificamos otro sector donde estamos muy atrasados en productividad y también donde tenemos un inmenso potencial, toda la agroindustria. En un mundo que está cada vez más necesitado de alimentos. Colombia es uno de los 8 países identificados por la FAO con un inmenso potencial de aumentar la productividad, la producción de alimentos sin necesidad de destruir bosques tropicales. Pero no solo eso, lo que ya tenemos sembrado, en su inmensa mayoría hay una productividad bajísima. Entonces el potencial nuestro para aumentar la producción de alimentos es enorme. Entonces ahí hay otra locomotora que hemos identificado, donde estamos buscando también inversión y socios. Está el tema, por supuesto, del sector minero energético, donde tenemos unas ventajas comparativas, porque somos un país muy rico en energía, muy rico en agua para producir energía y muy rico en minerales. Y ese sector, esa locomotora ya va creciendo a un ritmo entre el 12 y el 15% anual. Y una última locomotora que identificamos que es un mal común a toda América Latina, es el de la innovación como fuente del crecimiento, porque uno puede crecer a través de mayores recursos naturales hasta cierto punto, pero a partir de ese momento tiene que comenzar a mejorar la productividad y la innovación es fundamental. Esas 5 locomotoras las hemos identificado, están funcionando bien, con resultados que en estos primeros 2 años están a la vista. Ha jalonado la economía de forma tal que el año pasado crecimos casi el 6%. Este primer trimestre el crecimiento fue del 4.7%, y la economía va bien. Ahora, dentro de eso, lo que identificamos también, y algo muy importante, y ese es el punto al cual me quiero referir principalmente, es cómo hacemos que esto sea sostenible en el tiempo, para que los inversionistas, entre otros, tengan esa certeza, esa seguridad, que esto va a ser una economía manejada responsablemente. Y ahí aprovechamos una circunstancia muy particular que ha resultado ser muy positiva y muy señalada por la comunidad internacional como un ejemplo. Aprovechamos nuestra gobernabilidad, porque el momento en que asumimos
el poder, llamamos a los partidos que inclusive estaban en la oposición a ser parte del gobierno. Y esa gobernabilidad nos ha permitido aprobar en el Congreso unas reformas constitucionales y unas reformas legales que no se han visto en la historia reciente de este país. Y muchas de ellas han sido señaladas como verdaderos ejemplos. Les voy a mencionar dos. Nosotros vivimos una crisis como la que está viviendo Portugal, muchos de los países europeos, muchos de los países del mundo. La vivimos hace 12, 11 años. A mí, coincidencialmente, me correspondió ser ministro de Hacienda en ese momento. Fue muy difícil, tomamos unas decisiones muy duras, en ese momento muy impopulares, muy incomprendidas, como suele suceder. De estas crisis no se sale de la noche a la mañana. La gente espera que las cosas se arreglen a la semana siguiente o al mes siguiente. Eso simple y llanamente no es posible. Pero salimos de la crisis sembrando una serie de semillas que estamos cosechando el día de hoy. Por ejemplo, pusimos en marcha una regulación bancaria y del sector financiero muy rígida, que en ese momento muchos de los banqueros protestaron, pero que hoy dicen, gracias a Dios, la pusimos en marcha. Nos comprometimos en ese momento a tener una disciplina fiscal en las regiones y aprobamos unas leyes para tal efecto y aprobamos una reforma constitucional en ese momento que cambiaba la distribución de los recursos entre las regiones y el gobierno central, que hoy, mirándolo retrospectivamente, es lo que nos ha salvado. Pero eso no era suficiente y a mí me sucedió algo que me dejó en esa época muy marcado. Cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, y me acuerdo que mis amigos me decían que yo era un suicida, porque he aceptado el Ministerio de Hacienda en la peor crisis de nuestra historia. ¿Sí? Pues de pronto no es tan suicida porque si logramos salir de la crisis, eso es una buena inversión. Y lo primero que me tocó hacer fue ir a discutir con la Corte Constitucional un fallo de la Corte. Nosotros estábamos en un programa con el Fondo Monetario que nos obligaba a reducir el porcentaje de los gastos frente al PIB y, en fin, todo lo que el Fondo lo obliga a uno a hacer. Y la Corte emitió un fallo que indexaba los salarios de todo el sector público colombiano. Todos los empleados del Estado tenían que aumentar su salario mínimo la inflación. Yo fui donde el entonces presidente de la Corte y le dije, señor magistrado, señor presidente de la Corte, esta norma es fatal, nos va a quebrar, no nos va a permitir cumplir con unas metas y eso nos puede llevar a una debacle económica. Él me dijo, lo felicito, él era un señor de más edad, me dijo, lo felicito, joven, porque usted está cumpliendo con su deber, usted está como ministro de Hacienda buscando recursos y salvando la economía, de manera que lo hace muy bien, pero yo tengo que cumplir con el mío, y a mí me eligieron no para arreglar las finanzas públicas del país, porque si no me hubieran elegido o nombrado ministro de Hacienda, sino para defender los derechos de los colombianos. De manera que, mucho gusto, adiós, y yo sigo con mi trabajo y usted sigue con el suyo. Entonces le dije al magistrado, le dije, señor magistrado, un momentico, yo quisiera hacerle una pregunta. Entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo y entiendo perfectamente su misión, pero con todo respeto, le quiero preguntar qué derecho está usted defendiendo con ese fallo. El derecho a un salario digno
de más de 2,5 millones de colombianos que trabajan con el Estado. Y le dije, muy bien, señor magistrado, ¿y qué pasaría si por defender ese derecho los colombianos se quedan sin el derecho a la justicia, sin el derecho a la educación, sin el derecho a la seguridad, otros derechos fundamentales? Y me dijo, ¿cómo así? Le digo, sí, pues si ese derecho se defiende, entramos en cesación de pagos y no hay plata para la educación ni para la salud. Entonces me dijo, buena teoría, usted debería haber sido abogado. Le dije, no, pues soy economista. Entonces me dijo, si usted convence a los demás, porque eso no está en la Constitución, y esa palabra me quedó, eso no está en la Constitución. Si usted convence a los demás magistrados, podemos de pronto reversar este fallo. Y sucedió, me tocó ir a cada magistrado y logramos. Pero eso me quedó sonando. Entonces, 10 años más tarde, cuando me eligen presidente, lo primero que hago es presentar ante el Congreso de la República una reforma constitucional, donde el criterio de sostenibilidad fiscal, o sea, responsabilidad macroeconómica, se convirtiera en un derecho fundamental o en por lo menos en un criterio a tener en cuenta por todos los poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial, para que el día de mañana un magistrado no me vuelva a decir, es que como eso no está en la Constitución, no puedo tenerlo en cuenta. Esa reforma fue muy discutida y fue una discusión muy linda, porque se volvió más que una discusión económica, una discusión de filosofía y política, los derechos, porque me acusaban que yo con eso iba a restringir, a limitar los derechos fundamentales de nuestra Constitución que están establecidos y que son sagrados, y la defensa nuestra era todo lo contrario. La estabilidad macroeconómica es la garantía para que esos derechos puedan ser defendidos y puedan ser garantizados. Sin estabilidad macroeconómica, y lo vivimos en la crisis que tuvimos hace 10 años, la gente se quedó sin empleo. Hasta ahora estamos recuperando el nivel de empleo que teníamos en esa época. La gente se quedó sin salud, sin educación. ¿Cuántos niños no salieron de las escuelas porque nos tocó recortar el presupuesto de educación? Entonces, esa fue una discusión muy, muy bonita, muy linda, y finalmente eso se aprobó en el Congreso y se aprobó, que fue lo más importante, en la propia Corte Constitucional, que es la guardiana de los derechos, la guardiana de la Constitución. Eso se ha convertido en un ejemplo para el mundo entero. Lo discutimos ahora en el G20, allá con el presidente, con el primer ministro Monti italiano y con el presidente Rajoy. Ese concepto de la estabilidad macroeconómica como derecho fundamental ya está en nuestra legislación. Y eso ha tenido una gran aceptación de los mercados. El día en que eso se aprobó finalmente, nuestros spreads en los mercados internacionales bajaron automáticamente, bajaron más de 100 puntos, porque vieron que ahí hay una situación de responsabilidad fiscal en la Constitución a largo plazo, porque a eso le agregamos una ley que se llama la regla fiscal, donde se obliga al gobierno a mantener unos límites en el endeudamiento y en el déficit. Eso es una especie de camisa de fuerza que nos autoimpusimos para nunca volver a repetir lo que tuvimos que sufrir, que se acumuló aumento de deuda año tras año o déficit año tras año hasta que reventó el sistema, porque las crisis de esa magnitud generalmente traen costos sociales altísimos. Y esa regla fiscal nos obliga a mantener una disciplina fiscal año tras año. Se puede hacer en un momento dado de emergencia una política anticíclica, es decir, puede uno salirse de los límites, pero lo importante es que
por 2 años se hace eso, al tercer año tiene uno que volver nuevamente por ley. Pues eso es un factor adicional de estabilidad y de sustentabilidad de nuestro esquema económico y de nuestro crecimiento en el largo plazo, que es importante y muy importante tener en cuenta, porque eso les da un elemento adicional de garantías y de paz mental, por así decirlo, a los inversionistas y a la economía en general. Nosotros recibimos el gobierno con un déficit de 3.6 de nuestro PIB, hoy estamos en 1.8 y a final de este año o a principios del entrante ya vamos a tener lo que llamamos un balance fiscal, e introdujimos adicionalmente en una reforma que también se hizo constitucional a las regalías el concepto del ahorro. Vamos a tener un ahorro de un porcentaje importante de todas las regalías para ir acumulando recursos para la época de lo que llamamos las vacas flacas, para la época, porque hay una frase que dice que hay cosas inexorables en la vida, los impuestos y la muerte, pero yo diría que hay una tercera, que son los ciclos económicos, son inexorables. Las bonanzas no son eternas, nunca han sido eternas. Las economías son cíclicas, eso es algo que desde el comienzo de la historia lo hemos visto. Entonces, es muy prudente ahorrar en épocas de bonanza para poder, eso lo dice inclusive la Biblia, para poder gastar en las épocas de vacas flacas. Y eso lo estamos haciendo por Constitución, y ya está establecido, y ya estamos ahorrando, ya está ingresando a esa cuenta unos recursos importantes. Todo esto lo que nos da es un poco más de seguridad, un poco más de claridad hacia el futuro, de poder mantener ese crecimiento sustentable a través del tiempo. Por supuesto que hay otras condiciones que son necesarias para lograr eso, la seguridad. Este país, a pesar de la estabilidad, no crecía por encima del 2,5%, 3% por la seguridad, porque teníamos un problema serio de seguridad. Mi antecesor, el presidente Uribe, entendió muy bien esa situación e entendió muy bien algo que los romanos decían desde que crearon la república, el concepto de república. La primera ley de la república tiene que ser la seguridad, porque sin esa ley operando efectivamente las demás leyes se vuelven inocuas. Y él hizo unos avances enormes en materia de seguridad que ha permitido que el país tenga una agenda nueva sin descuidar el tema de la seguridad, porque todavía tenemos problemas de seguridad y problemas serios. Los terroristas y la delincuencia común y el crimen organizado se renuevan con mucha facilidad y con mucha audacia, y nosotros estamos ganando, pero no hemos ganado todavía, o sea, ahí tenemos que mantener esa presión en forma permanente. Esa es una condición también necesaria, pero no es suficiente. Lo suficiente es el conjunto de medidas, que es lo que estamos poniendo en marcha, y yo creo que con mucho éxito. Hay en la parte que el ministro les debió mencionar, que también es otra forma de asegurar unas reglas de juego estables, que son los tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya está en vigencia, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que ustedes en Portugal nos han ayudado tanto. El 26 se debe firmar y en octubre se debe aprobar en el Parlamento, espero, y entrará en vigencia al año siguiente. Eso también da reglas de juego más estables. Los tratados de libre comercio muchas veces tienen más importancia por ese fenómeno, por las señales que le dan a los inversionistas, que por el propio acceso comercial. Y nosotros valoramos mucho esos tratados en ese sentido. Estamos siendo muy agresivos
con el Asia, estuvimos en la China, estuvimos en Singapur aprendiendo de innovación. Los campeones mundiales de la innovación están en Singapur. Cerramos un tratado de libre comercio con Corea. Estamos iniciando un tratado de libre comercio o la negociación con Japón. Y además firmamos ya un tratado muy interesante. Tal vez es el proceso de integración más importante que se ha dado en la historia de América Latina y es lo que hemos llamado la Alianza para el Pacífico. Yo lo considero mucho más importante que el Pacto Andino en su momento, por la profundidad y por la visión de estos 4 países, México, Chile, Perú y Colombia, que juntos conformamos un mercado más importante que Brasil, somos más y con un ingreso per cápita más alto, pero con algo muy importante, tenemos unas economías con unos elementos y unos modelos de desarrollo muy parecidos. Somos países que creemos en la libertad, que creemos en el comercio, que creemos en la democracia, y somos países que juntos vamos a tener una gran relevancia dentro de América Latina, y América Latina está teniendo cada vez más relevancia a nivel mundial. Ese es un elemento bien interesante, porque para los inversionistas de cualquier país del mundo, Portugal, pues Colombia se convierte también en un sitio ideal para producir aquí y exportar a otros países. Me lo decía un empresario chino, el señor Francis Ning, presidente de una compañía que se llama COFCO, que es la compañía más grande del mundo en el sector agroalimentario. Me decía, señor Santos, ahora que estuvimos en la China, yo quiero invertir en su país porque ustedes tienen 4 políticas, las 4 políticas que a mí me interesan, y me dijo así, las tienen en forma correcta. Le pregunté, señor Ning, ¿y cuáles son esas 4? Pues, en la política, su política interna, su gobernabilidad, me parece excelente. Sus políticas económicas me parecen acertadas. Sus recursos, ustedes tienen recursos de todo tipo, energéticos, agua, biodiversidad, producción de alimentos, capital humano, tienen todo, pero tienen un cuarto que para mí es importantísimo, porque parte de mi empresa es también de logística. Ustedes tienen la mejor localización que uno puede encontrar. El único país de Sudamérica que tiene mar sobre los 2 océanos. Están en el centro de América. O sea, ustedes pueden mirar al sur, mirar al centro y mirar al norte, y están cerca de todos, o por lo menos más cerca. Eso para mí, me dijo el señor Ning, es ideal. Por eso yo quiero ir a invertir en su país. Yo le dije, señor Ning, lo puedo citar en los próximos años porque esto que usted me está diciendo lo voy a utilizar muchísimo y por eso lo estoy utilizando hoy. Me dijo que sí. Pero yo lo que les quería decir es que Colombia pasa por un momento bueno. Nosotros estamos construyendo sobre lo que construyó mi antecesor. Aquí no hay esas rupturas, afortunadamente, que se ven en otros países, de cambios de reglas de juego, de cambios de rumbo drásticos, ¿no? Aquí estamos construyendo sobre construido, y hacia el futuro creo que seguirá igual. Por eso ustedes van a ver estabilidad económica y estabilidad política, que es lo ideal para un inversionista. Y ya la parte ya es sectorial, lo que hemos hablado, primer ministro, que usted me decía, las condiciones de las licitaciones para que las empresas portuguesas puedan participar con más facilidad porque tienen las restricciones financieras. Todo eso lo podemos ir mirando y arreglando. Nuestro interés es que participen la mayor cantidad de empresas, que haya competencia, nos encanta la competencia. La competencia genera unos resultados mucho mejores. Entonces, entre más compañías y empresas portuguesas tengamos, mejor. Y hay sectores donde es casi que natural
esa asociación, sector del turismo. Ustedes que tienen un país tan bello y tan exitoso turísticamente, nosotros queremos ser un país, creemos que tenemos el potencial para ser un país con una gran industria turística. Ustedes tienen, lo que usted me decía, también una puerta sobre los países de habla portuguesa del África. Eso nos interesa a nosotros los colombianos. En fin, hay muchos sectores que ya ustedes estarán muy enterados, más que yo, pues porque ya son los detalles de las inversiones sectoriales. Pero el solo hecho de que ya tengamos unas inversiones tan grandes de Portugal, que se acercan a los $1.000 millones, ahora vamos a ir a develar una placa en uno de los hoteles de inversión portuguesa, pues demuestra que hay un gran interés. Nosotros lo que queremos es que haya cada vez mayor interés de nuestros empresarios colombianos también en Portugal, que es una puerta de entrada importantísima para toda Europa. Nosotros, los colombianos, queremos estar pensando cada vez más en grande y ese es nuestro propósito. Por eso valoramos tanto la presencia de todos ustedes aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y su presencia, primer ministro, y espero que sigamos increciendo, como dicen, esta relación, como lo hemos venido haciendo. Yo creo que esta relación no la teníamos tan buena, por lo menos que yo recuerde, nunca ha estado en tan buen momento, pero como toda la relación, yo se lo digo todos los días a mi señora, puede mejorar. Entonces muchas gracias y les agradezco mucho.